Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Reciclaje Químico de Poliestireno en Chile, organizado por la Fundación de Circular Hub con la colaboración del CEREM, Packaging Expert, COEXPAN, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y la Agencia de Diseño y Marketing PIC. Mi nombre es Andrés Álvarez, coordinador de la Fundación de Circular Hub, dedicada al fomento de la economía circular en las empresas. Para conocernos más, pueden visitarnos en thecircularhub.org. Antes de comenzar, queremos agradecer a las personas que se inscribieron y están conectadas a este conversatorio, en especial a quienes nos acompañan desde Alemania, Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Países Bajos, Panamá, Perú y, obviamente, Chile. Les informamos que habrá un espacio de consultas al final del evento, las que pueden hacernos llegar a través del chat que está al lado derecho de su pantalla. No olvide dejarnos su correo electrónico por si no nos alcanza el tiempo para responder todas estas consultas. Vamos a dar inicio a este conversatorio con una introducción al reciclaje del plástico a cargo de Fernando Álvarez, que es químico, licenciado en química de la Pontificia Universidad Católica de Chile, socio gerente de Packaging Expert Consulting y miembro del comité directivo del Diplomado en Tecnologías de la Industria del Packaging de la Universidad de Chile. Tiene más de 30 años de experiencia en el rubro del packaging y es líder de la mesa del plástico del Centro de Envase y Embalaje de Chile, CENEM. Bienvenido, Fernando. Te escuchamos. Ahí sí. Muy buenos días a todos. Como dijo Andrés, me toca hacer una breve introducción al tema que vamos a discutir hoy, que es el reciclaje químico del poliestireno. Yo quisiera partir rápidamente revisando cuál es la situación en términos generales del plástico y cuál es la importancia que tiene hoy en nuestras vidas para acercarnos, digamos, al tema que nos lleva hoy. Pásame la próxima, por favor, Andrés. ¿Podemos, podemos hoy imaginarnos un mundo sin plástico? La verdad es que si uno lo analiza parece bastante difícil o casi imposible. Si uno mira algunos números, yo voy a usar como referencia un reporte de la Fundación Ellen MacArthur que se llama La nueva economía del plástico, repensando el futuro del plástico, nos dice que debido a las inigualables propiedades de los plásticos y su bajo costo, estos se han convertido en el caballo de batalla de la economía moderna desde mediados del siglo pasado. Tenemos que tener en cuenta que desde mediados del siglo pasado se ha masificado el uso de este tipo de materiales plásticos y hoy estamos en contacto a diario y sin darnos cuenta con muchas cosas que están hechas de plástico, como nuestra ropa, nuestros lentes, nuestros teléfonos, nuestros zapatos. Y durante la segunda mitad del siglo pasado, en esta masificación que le decía, se dieron hitos muy importantes de productos que hoy día son parte integral de nuestras vidas, como son la media de nylon, la cinta scotch, los discos vinilo, los pañales desechables y muchos elementos que hoy día forman parte de nuestra vida ya de las últimas generaciones y que son desarrollados a partir del plástico. Dame la próxima. El plástico no solo lo vemos en los productos de uso cotidiano, como yo les mencionaba antes, nuestra ropa, nuestros zapatos, sino que también tenemos hoy día en elementos tecnológicos como son la construcción, el transporte, el mismo packaging, la medicina, la electrónica. Aquí hay unos ejemplos del mismo reporte de la Fundación Ellen MacArthur, donde un auto moderno en promedio contiene un 15% de su peso en materiales plásticos, mientras que el avión más moderno de Boeing, el Dreamliner, contiene un 50% en peso, que es hecho de plástico. ¿Ya? Básicamente, hoy día los plásticos han reemplazado otros materiales más costosos, más pesados, como son los metales, y ha permitido masificar muchísimos productos. Además, tenemos que hoy, con la pandemia, ¿cierto? Consumo de productos relacionados con el área de medicina hechos a partir de plásticos, como es las mascarillas, los guantes quirúrgicos, las batas médicas desechables,
con las vacunas que estamos partiendo ahora, vamos a necesitar miles de millones de jeringas desechables que son, que son de plástico. Entonces, sigue siendo, sigue siendo el plástico fundamental en nuestras vidas y hoy día con la pandemia, como le decía, se ha incrementado su uso. Si uno mira ahora los números, en los últimos 50 años, digamos del año 60 al 2000, del 64 al 2014, que son los números que están en el reporte, en la producción, el consumo de plástico se multiplicó 20 veces, desde 15 millones de toneladas al año en el 64 a más de 300 millones de toneladas en el 2014. ¿Ya? Por otro lado, digamos que hay mucha gente que piensa que la producción de plástico es responsable de una tremenda producción o extracción de petróleo. Los números reales son que aproximadamente un 6% de la producción global de petróleo está destinado a la producción de plástico. Y si vamos ahora al tema específico que nos junta hoy día, que tiene que ver con el packaging, entre el 25 y el 35% del total de plástico está destinado a lo que es la industria del packaging. Esto quiere decir que el packaging es responsable alrededor del 2% del total de petróleo extraído eh, de forma global, digamos, en todas las formas de packaging. Esto no es solo el packaging de alimentos, sino que también el packaging industrial, digamos. La próxima. Entonces, vimos y revisamos toda la amplitud de aplicaciones que tiene el plástico, las propiedades que tiene el plástico, sus buenas propiedades. Entonces, es difícil entender cómo llegamos hoy día a una situación donde el plástico está permanentemente siendo cuestionado en todas partes, digamos, y con razón, ¿cierto? Entonces, el problema, como yo digo, no es el plástico, el problema somos nosotros y básicamente el problema es el uso irracional que hemos hecho de todos nuestros recursos, no solo del plástico, que es un material con propiedades inigualables, sino que también de nuestros recursos naturales, del agua, el aire, etcétera. Entonces, el problema que muchas veces le echamos la culpa a otras cosas, a los materiales, es cómo nos comportamos y cómo usamos nuestros recursos. Y yo creo que hemos vivido desde la posguerra, digamos, mediados del año pasado, con, con una economía que se llama hoy día, ¿cierto?, una economía lineal, que ha crecido a grandes tasas y con una cultura de lo desechable. Esto partió, como digo, en la posguerra con un gran crecimiento y pensando que todas las cosas podían ser desechables y recién en los últimos años nos hemos dado cuenta que esto es un error y nos está generando los problemas que tenemos no solo con el plástico, como digo, sino también con todos nuestros otros recursos. ¿Ya? Entonces, cuál es el camino, digamos, que tenemos para utilizar nuestros recursos y en particular lo que vemos hoy día del plástico, es lo que hoy día se conoce como la economía circular, ¿cierto? Es lo que estamos viendo hoy día con este proyecto de reciclaje químico. Es un nuevo sistema económico y social que tiene como objetivo la producción de bienes y servicios al tiempo que se reduce el consumo y desperdicio de las materias primas, el agua y de las fuentes de energía. Este es el modelo que hoy día se está mirando, ¿cierto? En la economía moderna, prácticamente para toda la producción de bienes y servicios, en donde se trata de un modelo donde se minimiza o se elimina cualquier tipo de desecho. ¿Ya? Dicho esto, en el caso de los productos plásticos ya se está trabajando en lo que es el reciclaje químico o la circularidad completa de los plásticos. Ya hay una experiencia muy grande con el PET, por ejemplo, que está hace ya algunos años de forma industrial haciendo reciclaje químico y hoy día ya se está partiendo en Europa principalmente con plantas a escala industrial para poder hacer reciclaje químico de poliolefinas como el polietileno baja densidad y el polipropileno. ¿Ya? Y para llegar a lo que es el tema de hoy, lo que buscamos con la iniciativa que van a discutir
los próximos panelistas en este conversatorio, es partir, ¿cierto?, del poliestireno proveniente de envases. Para los que no sepan, poliestireno, uno de los usos más masivos son los lácteos, los envases de yogur, los yogur líquidos, algunas casatas de helado, son los productos de packaging de alimentos que hoy día utilizan poliestireno, y la idea es poder tomar estos productos de los desechos de la cadena de residuos domiciliarios, de la basura, tomarlos y poder convertirlos nuevamente en una resina de poliestireno que nos sirva para poder fabricar estos mismos productos u otros productos, obtener una resina virgen, ¿ah?, de poliestireno. Entonces, de este modo, estamos entrando en un proceso de economía circular. Hoy día tenemos, como van a ver ustedes, las capacidades en Chile, tenemos los incentivos a través de una ley, que es la ley REP, ¿cierto?, que incentiva a la industria a buscar soluciones para el reciclaje de los materiales. Tenemos los conocimientos, el know-how, como va a explicar Humberto de la Universidad de Chile, que va a presentarnos, ¿cierto?, cómo es el proceso. Tenemos la industria comprometida con esto. Hoy día va a participar Coexpand, que es una multinacional, que es uno de los principales productores de envases para yogur a nivel global, ¿cierto? Y tenemos el interés de ir adelante con esto porque tenemos las capacidades en Chile. Yo les agradezco su participación y dejo a Andrés de vuelta para continuar con el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Y bueno, como nos decía Fernando, nos vamos a introducir primero en el ámbito regulatorio. ¿Ya? Y este es el momento que Mariana Soto nos va a presentar el contexto en Chile sobre el reciclaje del poliestireno y la ley REP. Mariano Soto Urzúa es ingeniero civil químico de la Universidad de Chile. Actualmente es la gerente general del Centro de Envases y Embalajes CENEM, con más de 11 años de experiencia en la organización y miembro del comité directivo del Diplomado de Tecnologías de la Industria del Packaging de la Universidad de Chile. Mariana, te damos la bienvenida. La palabra es tuya, adelante. Hola, muy buenos días. Gracias a todos los que están conectados, también gracias a la organización, ¿no es cierto?, y a los panelistas que tenemos hoy en día para poner en el tapete una tecnología que a nosotros nos parece muy interesante y que como CENEM, junto a la Universidad de Chile, estamos tratando de ver cómo la podemos desarrollar acá en Chile. En este momento a mí me toca hablar de las cosas o los temas regulatorios que hay en Chile, así que vamos a entrar en ese contexto. Primero que nada, para los que no nos conocen, ¿quién es el CENEM? Es el Centro de Envases y Embalajes de Chile. Es un organismo, una corporación técnica privada sin fines de lucro que se formó en el año 1991 por un grupo de empresarios, ¿no es cierto?, que estaban preocupados por desarrollar la industria de envases y embalaje. Nosotros queremos, como visión tenemos el desafío de ser un referente técnico y como misión, ¿no es cierto?, ayudar a todos nuestros socios como un partner estratégico para desarrollar la industria y todos los desafíos que tenemos frente a esta economía circular, la sustentabilidad, la industria 4.0. Importante saber que somos la única corporación que reúne a la cadena de valor del sector envase y embalaje y por supuesto a los mismos fabricantes de envase y embalaje. Como les decía, hemos representado la industria hace más de 25 años, tenemos un anuario estadístico con información relevante del sector, estamos llegando a los 100 socios, tenemos 98 en este minuto, tenemos alianzas estratégicas con universidades y distintos organismos, institutos que nos ayudan a hacer nuestra labor. Participamos en comité público y privado y tenemos una vasta red de contactos a nivel mundial, porque también tenemos contactos en países como lo dijo Andrés
en toda nuestra red. Y para que conozcan que son nuestros socios y pueden ver que tenemos desde proveedores de materiales, como puede ser un CEF, proveedores de defensa, también el retail, Cencosud, la cadena más como Unilever, Carosi, en fin. O sea, abarcamos en más global industria de envase de embalaje y su cadena de valor. ¿Cuál es esta corporación o los cuales nosotros trabajamos? El crecimiento, referente técnico, la sustentabilidad, donde hoy día un fuerte trabajo, las condiciones, porque no se hace o que se hace y no se difunde, es difícil que se conozca, y hemos incorporado hoy en día la industria 4.0 porque de alguna manera la sustentabilidad y la industria 4.0 creemos que son los caminos que debe seguir la industria sí o sí. Y dentro de nuestra forma de trabajar tenemos mesas de los diferentes materiales y también de algunos de nuestros pilares, y la mesa de envases plásticos es aquella que nos ha inspirado, con la cual hemos estado trabajando en este proyecto de reciclaje químico. ¿Cuáles son las regulaciones que vemos hoy en día que están en Chile? Todos saben ya la ley que prohíbe las bolsas de plástico, la ley RED, que regula, ¿no es cierto?, todo lo que es la gestión de residuos, tanto domiciliarios como no domiciliarios. Hay un pacto chileno por los plásticos que, si bien no es una regulación, no es una ley, no es una normativa, es un acuerdo que es muy importante también, que se está gestando aquí en Chile, y hay un proyecto de ley que está regulando los plásticos de un solo uso. Entonces podemos ver que hay una agenda legislativa y de trabajo bastante importante y bastante orientada siempre a lo que es plásticos, ¿no es cierto?, que es lo que vemos en forma permanente, entre demonización y también un poco de un desprestigio hacia este material. Y como dijo Fernando, es un material que ha revolucionado al mundo por sus características, y si bien estamos todos de acuerdo que este material no tiene que ir a parar al océano ni a los vertederos y hay que recuperarlo, que ha habido también una negligencia de parte de todos, porque esto no es solamente una responsabilidad de la industria, sino que también es una responsabilidad del Estado y de los ciudadanos. Entonces voy a entrar brevemente solamente a puntear lo que es la prohibición de las bolsas de plástico, y me parece interesante porque aquí está la palabra prohibir. No hay un tema de regular, mira, tratemos de ver cómo, sino que aquí en Chile se tomó la decisión de prohibir. Entonces, esta prohibición partió en dos tiempos que ya se cumplieron. O sea, en este momento no se puede digamos, entregar en los comercios, ni en los pequeños lugares, ni en ninguna parte se puede entregar en forma gratuita este tipo de bolsas. Y hubo una campaña muy fuerte que era Chao Bolsas, a partir del 3 de agosto del 2020, entonces ya definitivamente solamente las bolsas reutilizables, que son las bolsas de TNT, que también es un tipo de plástico, ¿no es cierto?, las bolsas de otros materiales. Nosotros sentimos que aquí no hubo realmente un estudio que pudiera, un análisis de ciclovía, donde efectivamente uno pudiera tener la visión de qué pasa con la bolsa de material A, B, C, D, y en vez de prohibir, a lo mejor se podría haber regulado, en fin. Pero esto es lo que pasó acá en Chile y tenemos algunas imágenes. Esta a mí es la que más me impacta, ¿no es cierto? Uno se demora un minuto en fabricar una bolsa, 15 minutos de uso, no sé dónde sacaron esas estadísticas, y 400 años en degradación. Entonces, obviamente aquí el malo de la película es el plástico y todas las bondades que podría haber y que tiene, obviamente, un recurso como este no está siendo visto. Además, según nuestras autoridades, es una de las leyes que tiene la mejor votación a nivel del público. Yo solamente estoy poniendo los antecedentes y mostrando la visión que tenemos nosotros como sector. Respecto al Pacto de los Plásticos, que es un acuerdo que
firmó Chile como país con la Fundación Ellen MacArthur y le dio, digamos, la posibilidad de que lo desarrollara Fundación Chile. Se basa como en estos pilares, digamos, de cuál es el problema que enfrentamos. Entonces son 8 millones de toneladas de plásticos que acaban en el océano. Ya he escuchado algunas cifras que hablamos de 11 millones de toneladas, y eso significa que hay 2 camiones por minuto que están cayendo al mar. Obviamente que nadie está de acuerdo con que esté pasando eso, ¿no es cierto? Nadie podría decir esto es bastante alarmante, ¿no es cierto? Cuando uno ve estas cifras, uno dice, oh, algo está pasando y tenemos que arreglarlo. Por otro lado, la cifra que pone aquí la Fundación Chile es que en Chile la tasa de reciclaje del plástico es 8,5% de una cantidad de casi 990.000 toneladas de plástico que se ponen en el mercado, valor que a nuestro juicio como CENEM es bastante confuso porque no son 990 toneladas, es menos, y por lo tanto es súper importante tener cifras que sean validadas, digamos, y coherentes con la realidad chilena. Y por otro lado, partiendo de ese análisis o de esas cifras, el 17% son de origen domiciliario y el 83% de origen industrial. También si uno parte de un valor erróneo, difícilmente puede sacar esos antecedentes. Y lo que sí hay más consenso en que es la industria de reciclaje más grande, porque obviamente hay un producto en el mercado que se hace la circularidad con este material, ¿no es cierto? De las botellas se llegan a los clamshell y por lo tanto está ese circuito en el caso del plástico. En el caso del polietileno también se hacían bolsas con material reciclado, pero bueno, ese tema ya lo vimos. Entonces, como les comentaba, este es un pacto de los plásticos que se está llevando a cabo, tiene metas bastante importantes para la industria. Lo bueno que tiene es que es un pacto que se está haciendo en forma coordinada con los principales actores del sector envase y embalaje y también de las marcas que son los usuarios de estos productos. Por lo tanto, es algo más colaborativo, no tan impositivo, ¿no es cierto? Hay 4 metas que son importantísimas aquí. Entonces, la primera tiene que ver con eliminar todos los envases y utensilios plásticos de un solo uso que sean problemáticos o innecesarios a través del rediseño y la innovación. Aquí a mí siempre me hizo mucho ruido esta primera meta porque dice eliminar. Entonces, si los vamos a eliminar, bueno, me imagino que no vamos a hacer ningún tipo de rediseño e innovación porque los vamos a eliminar. Pero ahí estuvimos siempre peleando por la palabra eliminar, que a lo mejor no era la palabra más adecuada, pero lo que busca es que aquellos productos que son problemáticos desde el punto de vista de reciclar, de reutilizar o de tener un producto que sea compostable, hay que buscar cómo sustituirlo por otro en ese camino. La segunda meta tiene que ver con que el 100% de los plásticos, de los packaging de plástico, sean diseñados para ser reciclables, reutilizables o compostables. Este también es un tremendo desafío porque estamos hablando del 100% que tienen que tener alguna de estas características. Y aquí obviamente entramos a darnos cuenta que la producción lineal, ¿no es cierto?, uso, producto y voto, queda totalmente obsoleta y entramos en el camino de la circularidad, donde los productos que yo voy a diseñar tienen que cumplir alguna de estas características. La tercera meta tiene que ver con que sea efectivo, que 1/3, es decir, más o menos un 30% de los packaging que son ya sea domiciliario o no domiciliario, ¿no es cierto?, de ese material deben ser reciclados, reusados o compostados en forma efectiva. O sea, yo no saco nada con decir mi envase es reciclable si no tengo la cadena adecuada para que esto suceda, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un gran desafío porque si veíamos la cifra anterior, estábamos hablando de un 8,5,
que puede ser cercano al 12, con datos más coherentes, ¿no es cierto? Pero de un 12 irnos a un 30, un 32% de aquí al año 2025 o un poco antes es un tremendo desafío que tiene la industria para lograrlo, ¿no es cierto? La cuarta meta, perdón, tiene que ver que al menos un 25% de los envases y embalajes de plástico tienen que tener incorporado al menos un 25% de material reciclado. Entonces aquí también es un desafío tremendo porque sabemos que en el caso de los materiales, de los packaging de alimentos, no es posible incorporar material reciclado por las normativas que hay, salvo en el caso del PET, que tiene grado alimenticio, el RP, digamos, pero en el resto de los materiales hoy en día es muy difícil incorporar material reciclado, entonces hay que buscar qué nicho o qué otros sectores uno podría incorporar un porcentaje de material reciclado. Así que como ustedes pueden ver, son 4 metas bastante importantes, bastante desafiantes y que van tal vez adelantándose un poco a lo que va a ser la ley RED en el cumplimiento de los objetivos que tiene esta ley, y es como ir pavimentando el camino en el caso del plástico hacia lo que se quiere obtener con esa ley. ¿Quiénes son los que participan? Están los socios fundadores, otros socios que se han ido sumando, las media partners y los colaboradores. Nosotros como CENEM somos parte del comité técnico y tratamos de aportar con nuestro conocimiento en lo que sea necesario. Hay una página web muy buena que se llama Circula el Plástico, donde hay bastante información que ustedes la pueden buscar y se interiorizando más en lo que se trata este pacto. En tercer término, entonces, voy a irme al último, a la ley RED, que nos conecta directamente con el objetivo del reciclaje químico, que es la ley que regula, este es un proyecto de ley que regula los plásticos de un solo uso. Este es un proyecto que del Senado, se presentó en el Senado y que ya está en la Cámara de Diputados, donde se hizo una votación y el 4 de noviembre y en este momento no ha vuelto a estar en tabla, pero se votó la idea de legislar entonces este proyecto de ley, que también es bastante, yo diría bastante exigente. Todos sabemos los problemas, digamos, asociados a los plásticos que terminan en un lugar equivocado, como es el mar, ¿no es cierto? Lo que le pasa a toda la fauna, la flora existente en el océano. Hay un tema también que se plantea la gente que ha estado presentándose en el Congreso, que se liberan toxinas al contenido, al contacto con el agua de estos plásticos. Así que yo espero que esa afirmación, que yo la anoté aquí con rojo, Humberto nos pueda aclarar si es efectivo que se liberan estas toxinas. También hay algunas aseveraciones que dicen que el poliestireno tiene sustancias tóxicas, tales como el estireno y el benceno, que son consideradas cancerígenas, y que las toxinas en los recipientes de poliestireno sí se pueden traspasar a los alimentos, sobre todo cuando estas se calientan. Estas son información que se ha vertido en el Congreso. Yo solamente la estoy planteando y espero que Humberto, que es el experto, ¿no es cierto?, académico, que sabe mucho sobre todo lo que es plástico, nos pueda aclarar si esto es efectivo, como se plantea, como lo plantea el Taxi Océano, esta asociación en Chile. Dentro de las estadísticas también que se presentan como antecedentes, el 75% de los residuos que se encuentran en las playas son de plástico, y los productos que tienen más problemas son todos aquellos pequeños porque no tienen un valor como para que sean reciclados y cuesta mucho recolectar. Entonces, frente a esto se postula este proyecto de ley de regular algunos productos que son los que yo aquí les indico: las bombillas, los cubiertos, los sachets, los plásticos para el expendio de alimentos,
y aquí se coló la botella PET desechable como también un producto de un solo uso. Nosotros hemos visto en varias oportunidades que los envases no son productos de un solo uso, porque el envase es un producto que almacena, transporta, distribuye y obviamente en su última instancia se usa. No es lo mismo que una bombilla, no es lo mismo que un cubierto que se usa en el momento, ¿no es cierto? Me quedan 3 minutos y pues yo creo que va a tener que pasar un poquito, pero trataré que sea poco. Esta ley va a regular tanto al interior de los restaurantes o de los HoReCa, ¿no es cierto? Hoteles, restaurantes y café, y también en lo que es el delivery de comida para llevar. Lo que se va a aceptar en esta ley y se van a prohibir entonces los plásticos de un solo uso que les indiqué, pero sí se van a aceptar los plásticos certificados, que los plásticos certificados en este caso son los plásticos compostables biodegradables. A eso alude la ley. Que vengan de recursos renovables, no que vengan del petróleo. Y en el caso de las bebidas, se va a exigir que las botellas de bebida tengan un porcentaje de material reciclado. Al año 2025, un 25%, al 30 un 50%, que estas son exigencias bastante mayores que las que tiene la Comunidad Europea. Entra en vigencia en 2 periodos, en 6 meses se eliminan las bombillas y todo lo que es poliestireno expandido, y a los 3 años entra en vigencia el resto de los productos. Este es un proyecto de ley que está en este minuto en la Cámara de Diputados y que todavía no ha entrado en vigencia y tampoco se ha definido cuál va a ser el proyecto total, digamos, el que va a terminar entrando a regular. Ahora voy a ir, entonces me voy a demorar un poquito, me va a pasar unos minutitos a lo que es la ley RED, que regula la gestión de residuos domiciliarios y no domiciliarios. Para mí aquí hay 4 cosas que son las relevantes, que tiene que ver con reducir el residuo en los vertederos, regular a los responsables de estos residuos post consumo, ya sean domiciliarios y no domiciliarios. Se traspasa entonces el manejo de ciertos productos prioritarios del Estado a los privados, y también se hace una jerarquía en lo que es la generación de residuos, incorporando el concepto de economía circular. Esto para mí son los aspectos claves dentro de la ley RED. Aquí seguimos con lo mismo, la jerarquía, las responsabilidades, el enfoque que el residuo es un recurso, que esto ustedes seguramente lo han visto. Yo aquí hice una actualización de cuál es la generación de residuos a nivel nacional, ¿no es cierto? Ya estamos en 22,3 millones de residuos, de los cuales 7,9 son a nivel municipales o domiciliarios, y los 13,5 son a nivel industrial. Ha habido un avance o un aumento, pero también ha habido una disminución o un aumento en lo que es la valorización. Se habla, y esto es un informe que emitió el Ministerio de Medio Ambiente, que ya hay un 23,6% de nuestros residuos que hoy en día se están valorizando. Siempre nos gusta compararnos con la Comunidad Europea y con la OECD, y nosotros podemos ver que en estos países las tasas de reciclaje son absolutamente superiores a lo que hay en Chile. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestros residuos y tenemos que implementar esta ley para que logremos llegar a tasas que sean bastante similares o cercanas a lo que tiene la Comunidad Europea o los países de la OCDE, del cual Chile es parte. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los productos prioritarios? Ustedes ya lo conocen, son 6, y el número 4, ahí está claramente lo que son envases y embalajes. Ahora, con respecto a qué es lo que se va a regular como domiciliario, son esos 5 productos, y en lo que es industrial o no domiciliario solamente se van a regular 3, metal, papel y cartón y plástico. ¿Cuáles son las metas de lo que es domiciliario? Ahí ustedes pueden ver la meta desde el primer año al año 12. Hoy en día nosotros estamos en el primer año, en el caso de cartones tenemos un 3,6 de reciclaje, en el caso de los metales un 6,9, papel y cartón se estiman un 17,8 y así sucesivamente. Podemos ver que en algunos casos estamos bastante bajos y en otros estamos más cercanos, y si ese es el primer año y si nosotros nos vamos al año 3, nos vamos a dar cuenta que el desafío es bastante importante para lograr cumplir estas metas que se está exigiendo
principalmente a los que colocan los productos en el mercado, es decir, a las empresas que expenden productos envasados. Con respecto a los no domiciliarios, también las metas ustedes las pueden ver. Esto se quiere llegar al nivel europeo en 9 años. Aquí las metas tal vez están un poquito más holgadas el primer año. Y otra cosa importante, estas son metas que afectan a toda la industria, no solamente a la industria de envase y embalaje, sino que a todas las industrias del país, a la industria minera, a la industria de la construcción, porque todas las industrias en alguna parte de sus procesos utilizan envase y embalaje, y esos envases y embalaje pasan a ser un residuo. La industria electrónica, en fin. Otra diferencia importante es que el 85% en un plazo que no me acuerdo exactamente cuál es, pero el 85% de las casas en nuestro país van a tener que tener un reciclaje puerta a puerta. O sea, los puntos limpios se van a tener que eliminar en las zonas urbanas y se va a pasar a un reciclaje puerta a puerta, y en las zonas rurales sí va a existir el reciclaje optativo, digamos que sean puntos limpios. Esto es para que efectivamente se logre llegar a las metas que queremos, porque si solamente van a ser con puntos limpios, no se va a lograr de ninguna manera. Entonces tiene que haber un reciclaje que sea puerta a puerta. En este momento, el decreto de metas, que es lo que yo les mostré anteriormente, donde fija cuáles son las metas que va a tener la industria, el producto prioritario de envase y embalaje, está en tomar de razón de la Contraloría, entró el 23 de julio, y una vez que sea publicado en el Diario Oficial, tienen que pasar 30 meses para que entre en vigencia efectiva la ley RED. Esto se estima que puede ser el año, más o menos en enero del año 2023, pero hasta el momento no han habido noticias sobre la toma de razón. ¿Cuál es la meta que tenemos nosotros como CENEM y también con nuestra mesa de envases plásticos? Buscar soluciones para la valorización de los residuos plásticos post-consumo. Si el camino no funciona, entonces cambia el camino, pero no cambies la meta. Y por eso nosotros estamos apuntando ahora al reciclaje químico. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Mariana por tu presentación. Vamos ya de a poco entrando en el aspecto más técnico de nuestro tema principal, y ahora vamos a conocer sobre tecnología y procesos del reciclaje químico del poliestireno, tema que va a ser expuesto por Humberto Palza Cordero, que es doctor en materiales e ingeniero civil químico y biotecnología, coordinador del doctorado en ciencias de la ingeniería, mención ciencias de los materiales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y director del diplomado en tecnologías de la industria del packaging de la Universidad de Chile. Humberto Palza, bienvenido y adelante con tu presentación. Ok, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar en torno al reciclaje químico, que si se habrán dado cuenta ha sido un tema en común de todos los que estamos presentando hasta ahora. Fernando lo nombró, Mariana lo nombró, y la idea de esta presentación es ponerlo en contexto y lograr entender qué hay detrás del reciclaje químico y sobre todo darle una visión global de cómo se inserta dentro de lo que todos deseamos, ¿ya? Da lo mismo si te gusta o no el plástico, si te gusta o no el embalaje, si te gusta o no la ecología. Yo quiero resaltar que estamos todos con el mismo foco, con el mismo objetivo, y en ese ámbito siempre es bueno presentar como el contexto que nos debería motivar a todos los que estamos acá, que es el desarrollo sostenible. Insisto, da lo mismo. ¿Cuál crees tú que es la opción, tal como habló Mariana respecto a la política, a las leyes que están surgiendo? Yo creo que eso responde a una motivación que es tener una sociedad que sea más sostenible, y siempre es bueno recordar cuál es la definición. Y la idea es satisfacer las necesidades de la generación presente
sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer las propias necesidades. Yo sé que todo el mundo ha escuchado esto en un sinnúmero de contextos, pero siempre es bueno recordarlo, que esta es la motivación de todo lo que estamos hablando hoy en día, la sustentabilidad del proceso. Y algo que la gente se olvida es que el desarrollo sostenible no es solamente un tema ambiental o ecológico, es un tema que busca lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Entonces la ONU declara que este concepto de sustentabilidad se basa en estos tres ejes. Mucha gente se enfoca solamente en la protección del medio ambiente, pero se olvida de nosotros como sociedad, ¿ya? Entonces también esto es importante como recordatorio. Y en ese ámbito siempre muestro este esquema que trata de representar un poco cómo es el flujo de cualquier producto que nosotros consumimos, ya sea un alimento, ya sea un textil, ya sea un auto, cualquier producto que nosotros compramos siempre tiene el mismo ciclo que quiero ejemplificar acá. Incluso puse un celular, puede ser un notebook, etc. ¿Y la idea cuál es? Este producto, incluso si es natural, si es una manzana, tiene asociado un proceso anterior que siempre uno lo puede resumir así. El origen de cualquier producto, ya vamos a llegar al plástico, donde el plástico quizás es el mejor ejemplo, todo viene de una extracción. Puede ser el plástico, por ejemplo, si yo estoy consumiendo un aparato electrónico y tiene cobre, el cobre nace de un proceso de extracción, ¿ya? Entonces la extracción es algo que es común a la gran mayoría de los productos que nosotros consumimos. De esta extracción yo obtengo una materia prima, ¿ya? Por ejemplo, tengo el cobre purificado o el alambre de cobre, o en el caso si es etileno, acá tengo polietileno. De esta materia prima viene un proceso de manufactura, maquila, se le dice en algunas partes, o procesamiento, donde yo produzco el producto final y de esa manera me llega a mí, ya sea a través del retail o a través de alguna cadena de distribución, ¿ya? Entonces, este ciclo es muy importante, que independientemente de lo que yo consuma, siempre hay un impacto que viene de atrás, ¿ya? ¿Qué es lo que estaba hablando en torno al reciclaje, lo que hablaba Mariana en torno a la ley REP? En realidad está preocupada lo que viene después. Cuando yo tengo un producto y termino su consumo, voy a tener algo que se llama un producto post-consumo, que no es todavía ni el concepto de basura, todavía no es un residuo, es cuando el producto dejó de cumplir su rol. Y finalmente, y es lo que queremos evitar a la larga, esto se transforma en un desecho o en un residuo. De hecho, la palabra residuo puede ser mejor, ¿ya? Y esto típicamente es lo que todo el mundo comenta en torno a la economía lineal. ¿Qué es lo que es la economía lineal? Es este diagrama, que es todo irreversible y todo sigue una línea lógica de una sola vía. Desde el momento de la extracción, yo produzco el producto, lo consumo y lo desecho, ¿ya? Entonces, es un poco contra esto a lo que vamos a pelear. Ahora, la economía lineal la verdad es que funcionó bastante bien y per se no tiene ningún problema mientras mantengamos la escala. Si somos una población pequeña, somos una comunidad acotada, la verdad es que la economía lineal no tendría por qué tener un efecto negativo. Ahora, sí empieza a tener problemas cuando le vamos sumando antecedentes. Por ejemplo, uno se olvida que todos estos procesos tienen asociado una contaminación. Podrá ser leve, podrá ser en el aire, en el agua, en la tierra, pero la verdad es que todos estos procesos tienen contaminación. Curiosamente, hay productos naturales que contaminan más que productos químicos, ¿ya? Y eso a veces la gente se olvida. Entonces, bueno, siempre tener el panorama global, que la economía que nosotros queremos mejorar tiene que incluir el concepto de contaminación. Y finalmente, un tema que todo el mundo nos entiende, y todos estos procesos consumen energía, ¿ya? Entonces, durante todo el siglo XX, y sobre todo en la primera mitad, esto daba sentido, no había ningún estrés en torno al medio ambiente y funciona bastante bien. Ahora, si uno se pone a pensar en torno a este gráfico, que es lo que muestra, es cómo ha aumentado la población mundial en toda su historia, y nos concentramos en lo que está pasando en las últimas décadas, nos damos cuenta que nosotros como población, como entes consumidores dentro de esta economía lineal, nos quedamos fuera de escala. Estamos consumiendo demasiado, somos muchos, y estos muchos estamos consumiendo en exceso. Más encima la situación puede ser peor porque la población está creciendo, por suerte,
mucha gente está saliendo de la pobreza para entrar a las clases medias, y esa clase media consume más que las clases bajas. Entonces, no solamente somos más, sino estamos siendo más habitantes que consumimos más. Entonces, en la práctica, esto que tenía cierta armonía a comienzos del siglo XX, empezó a colapsar, porque si somos muchos y estamos consumiendo en exceso, la verdad es que vamos a estresar el sistema. Y esto es un poco el diagnóstico que hay que tener claro. Hay que hacer algo para evitar este concepto de economía lineal, porque ahí uno lo puede cuantificar, no lo tengo acá, pero es para otra charla. Uno puede cuantificar este fenómeno y uno se da cuenta que la capacidad regenerativa del planeta con este nivel de consumo y con esta población no da más. Ya por eso uno escucha por ahí que estamos consumiendo más de un planeta Tierra por año, tiene que ver con esa capacidad de regeneración que lo estamos superando por lejos. Ahora, incluso el concepto de cultivo, que se ve como algo muy natural, algo muy orgánico, recuerden que el cultivo implica hoy en día el uso de fertilizantes, que también tiene atrás una industria química extractiva. Hay todo un tema logística que ocupa energía, que ocupa petróleo, también tiene proceso de contaminación. Tú puedes estresar un cultivo si lo haces de mala manera. Entonces, al final, este concepto aplica no solamente al plástico, aplica en realidad a cualquier producto que nosotros consumamos, ya sea alimenticio o producto inorgánico. Y en este ámbito, muestro esta imagen de cómo se están transformando nuestro estilo de vida, que por mucho que a uno le guste la cosa más rural, la verdad es que la estadística muestra que la población como un total, como un todo, se está moviendo hasta grandes urbes y empieza a aparecer el concepto de megaciudades. Y si uno piensa que estas megaciudades tienen que alimentarse y que cada vez está siendo más difícil ir a los centros de abastecimientos originarios, empieza a aparecer la relevancia del packaging de alimentos, que es un poco lo que nos motiva en esta charla. Muy enfocado a este concepto de mega ciudad o de grande ciudad. Obviamente, si vivimos en el campo, el packaging pierde su relevancia porque no necesito información, no necesito proteger el alimento. Esto tiene relevancia en la sociedad que estamos viendo ahora, asociado a poblaciones muy grandes. Y dentro del packaging, si bien está el vidrio, está el cartón, la verdad es que hay una tendencia muy clara de moverse siempre al plástico, ¿ya? Entonces, si bien la imagen era un packaging que era muy heterogéneo en cuanto a su materialidad, hoy en día la tendencia marca que el plástico, por muchas ventajas, así como lo nombró Fernando al comienzo, la verdad que el plástico tiene una gran variedad de ventajas que lo hace preferible a otro tipo de material. Por ejemplo, el vidrio, ¿ya? Y al final ha sido tan buena las propiedades del plástico, ha sido un material, aunque la gente le choque un poco, tan bondadoso en sus propiedades, ya sea no solamente por el precio, por su desempeño, por su procesabilidad, por sus funciones, que como sociedad hemos exagerado un poco su consumo a propósito de esta economía lineal. Y si bien en el año 60 producimos 15 millones de toneladas, fíjense que hoy día estamos produciendo 311 millones de toneladas de plástico. Y esto es el 2014, yo creo que ya estamos en 350 millones de toneladas. Esto es plástico para todo, para tuberías, para autos, y un tercio más o menos es para packaging. Entonces, es un poco el orden de magnitud del problema del plástico, este concepto de economía lineal. Entonces, en la economía lineal estamos en un contexto de un alto consumo y una alta producción de materiales plásticos, con todas las cosas negativas que trae. Ya más adelante, en la próxima charla, se hablará en específico del poliestireno, pero en el contexto de esta charla, el poliestireno es más o menos el 7% del mercado de estos plásticos. Entonces, en este contexto de que necesitamos mejorar la sustentabilidad del país y del mundo, estamos inmersos en una economía lineal, donde el material estrella es material plástico, nace la pregunta, ¿qué es lo que es un packaging plástico sustentable? Yo sé que la charla sobre reciclaje, pero me interesa muy bien explicar de dónde nace el concepto y la necesidad del reciclaje. Y nace de esta pregunta, ¿qué es lo que es un plástico para packaging sustentable? Y como todo, no hay una respuesta única, vamos a tratar de ver cuál sería una de las respuestas posibles. Y volvemos a esto. En el caso del plástico, ya lo vamos a ver quizá con un poco más de detalle, lo importante es que en el proceso de extracción yo obtengo el monómero,
y del monómero yo tengo el plástico, que es el material que yo voy a procesar para hacer cualquier producto plástico. Entonces volvemos a nuestro diagrama de economía lineal. ¿Qué es lo que pasa acá? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que es un plástico sustentable? La verdad es que van a haber tantas respuestas como personas hay. Muy en línea con lo que comentaba María en torno a la ley. La ley claramente tomó una decisión de un solo foco para definir sustentabilidad, siendo que el tema es mucho más complejo de lo que una ley podría indicar o incluso lo que un experto podría indicar. Partamos. Uno podría pensar que un plástico va a ser más sustentable si su origen es renovable. Entonces, donde yo evito el que sea de una fuente petroquímica. ¿Ya? Otros podrán decir que en realidad me da lo mismo de dónde venga, pero lo que yo necesito es que no me produzca un desecho y por eso voy a impulsar todo el concepto de biodegradable o que sea compostable. Y se dan cuenta, esta aproximación es totalmente diferente a la evitarme el origen petroquímico. Hay polímeros o plásticos que son de origen vegetal y que no van a ser biodegradables. Entonces, o al revés, hay polímeros o plásticos que son de origen petroquímico y que son compostables. Entonces son decisiones, por eso no hay una respuesta única. Alguien podría decir que en realidad un plástico sustentable es un plástico que no tiene ningún efecto negativo. Entonces no viene una extracción petroquímica, no me genera un desecho porque es compostable o biodegradable y además no me genera ninguna contaminación y no consume nada de energía. Ese es el plástico ideal, la verdad no existe, pero sí nos acerca a lo que queremos resaltar. Fíjense que si yo quiero evitar un alto consumo de fuente petroquímica y quiero evitar el desecho, y yo analizo este diagrama, me obliga a pensar que para mantener el consumo del plástico, que ya podemos discutir si puedo reemplazar el plástico por otro material, la verdad es que no. Esto me obliga a pensar es que cada vez que yo tengo un plástico y no quiero botarlo, y a su vez quiero evitar su extracción, me obliga a recircularlo en el sistema. Entonces, si yo veo este diagrama y digo, quiero evitar los extremos de extracción y de término de su vida de uso, no tengo otra solución que recircular todo. Y ahí nace el concepto de economía circular, ¿ya? Que, basándose, tiene más principios, estos son unos principios simplificados, se basa en un principio muy simple, que es, los recursos son finitos. Entonces, se acabó esta política del siglo XIX y XX que puedo sacar lo que yo quiera del medio porque asumí que el medio es infinito. No, son finitos. Y lo importante es que los recursos utilizados en un producto pueden ser reutilizados para otros productos. Así yo recirculo, ¿ya? Y un principio que motiva un poco la investigación de nosotros es que hay un problema de valor. Lo que no tiene valor se desecha. Por lo tanto, hay que buscar tecnologías que valoricen el residuo y de tal manera que no se boten, sino que me obliguen a ponerlo de nuevo en circulación. Entonces, en este contexto, me da la impresión que uno puede entender bien por qué necesito una economía circular, porque es una manera de mejorar la sustentabilidad del medio. Y esto va muy de la mano con lo que dice el Ministerio del Medio Ambiente y en realidad cualquier institución que se dedique al tema de sustentabilidad dice que en el manejo de residuos hay toda una jerarquía, donde en primer lugar está la prevención, en segundo lugar la reutilización, en tercer lugar reciclaje, al final la valorización energética y como última opción y evitarla al máximo la eliminación. Entonces fíjense que esto además se condice con lo que está apareciendo en los últimos años de la Fundación MacArthur, como decía Fernando, en torno a la economía circular. Entonces, este es el gran contexto o la gran motivación. Haciendo esto, nosotros podemos mejorar la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a reducir el consumo de materias primas de origen petroquímico, vamos a disminuir el impacto en el medio ambiente porque vamos a dejar de botar productos al medio ambiente, y lo más importante, que toda la energía que yo ocupé en producir un producto, no la desperdicio botándolo, sino que el insumo, toda esa extracción original, la aprovecho para hacer un nuevo producto. Entonces el concepto de circularidad es aumentar la eficiencia del sistema. Ahora, esto es una diapositiva de la DuPont, que es una de las grandes industrias químicas que hay en el mundo. Y para el tema del packaging, la DuPont por lo pronto declara
que dentro de todas las estrategias, que hay varias, está el tema de la compostabilidad, del bioorigen del polímero, ellos apuestan al tema del reciclaje. Incluso más fuerte que la reducción de peso. Dice que acá es donde hay que poner la ficha, hay que ponerla en torno al reciclaje, en torno a la circularidad. Entonces, después de esa introducción, lo que quiero es tratar de definir bien qué entendemos por reciclaje químico, ¿ya? Supongo que siguieron la línea de por qué el reciclaje es necesario, porque necesitamos mejorar la circularidad del medio. Ahora me toca un poco la lata de definirle a nivel muy breve lo que es un polímero o un plástico. Casi a nivel de clase de polímeros, pero ¿qué se le va a hacer? Lo que tengo acá, este punto rojo pequeño, es una molécula de agua, ¿ya? Lo que tengo acá en rojo es una molécula de etanol, y lo que tengo acá es el ácido acetil salicílico, que es el agente activo de la aspirina, que es la molécula que está acá. Todas estas moléculas son ejemplos de moléculas o de química de cualquier producto que ustedes conocen. Son puntos. ¿Qué es lo que es un polímero o un plástico? La primera definición, y con esto es suficiente, no voy a complicar la vida, es que a diferencia del agua o cualquier otra molécula, un plástico, un polímero, es esta gran molécula que está acá. Entonces, ¿qué es lo que es un polímero? Es una macromolécula. Es comparar una pulga con un elefante. Entonces, ¿qué es lo que es un polímero o un plástico? Es una molécula de un peso molecular, que es su tamaño, cuánto pesa cada una de sus moléculas, muy grande. Y necesito que entiendan este diagrama, porque todo lo que viene se va a basar un poco en esto. Entonces, acá lo que quiero mostrar es que las moléculas normales son muy pequeñas, una molécula polimérica, una es una cosa gigante, es todo el chorizo que están viendo acá. Y esto es una molécula. Entonces, cuando yo tengo un plástico, en realidad tengo muchas estas moléculas gigantes que están entrelazadas entre ellas, y un poco toda esa interacción es lo que explica las propiedades que tienen los plásticos en general. Ahora, la gran pregunta es cómo yo construyo esta molécula a nivel químico. Bueno, me baso en una unidad fundamental que es el monómero, que si quieren una analogía sería como que tengo un eslabón y el polímero, el plástico sería la cadena. Entonces, ¿qué es lo que hace una industria química cuando hace un plástico? Es tener muchos eslabones y unirlos. Y unir, en fondo, construir estas cadenas. Cuando es un polímero natural, en el fondo son las células a través de sus enzimas que me van uniendo estos monómeros para construir el polímero, ¿ya? Plástico en este contexto es un polímero de origen sintético. El azúcar uno lo puede ver como un material polimérico, el DNA es un material polimérico, una proteína es una macromolécula. Todas estas macromoléculas están definidas como que las construyo a partir de unidades fundamentales que se llaman monómeros. Eso, hasta ahí llega mi clase de plástico, no voy a avanzar más. ¿Qué es importante para entender el concepto de reciclaje? Y si yo este plástico lo tomo, después de ser un residuo, le someto a calor y obtengo el mismo plástico, pero para otro uso, eso es lo que se llama reciclaje mecánico. Porque si yo le digo a ustedes que el plástico se recicla, la verdad es que el 95% de ustedes va a pensar en esto. Tomo un residuo del PET, lo caliento, lo fundo y lo que hago yo es un nuevo producto, pero del mismo PET. Si tomo el poliestireno, lo caliento, lo fundo y hago un nuevo producto, el origen y el término es el mismo plástico. No hice ningún cambio químico en torno al plástico. Y eso es reciclaje mecánico, ¿ya? Ahora, si se habrán dado cuenta, lo que queremos resaltar en este seminario es el reciclaje químico. ¿Y por qué reciclaje químico? En el mecánico se llama mecánico porque no hay ningún cambio químico. Lo único que hice es darle calor al plástico, fundirlo, licuarlo y darle una nueva función. En el químico, la verdad es que lo que yo quiero ir es pasar del residuo a hacer una transformación química, es decir, la molécula me cambia y volver a la materia prima. En el reciclaje mecánico yo volvía al proceso de manufactura porque yo fundía el material para hacer un nuevo producto. En el reciclaje químico, como hago una transformación molecular, obtengo materia prima para suplir toda la industria química. ¿Cuáles son las ventajas del reciclaje químico? Como hay una reacción química fuerte, me evito algunos de los problemas de reciclaje mecánico. ¿Cuáles son los problemas de reciclaje mecánico?
yo cuando fundo o caliento el plástico, yo voy rompiendo por problemas térmicos, se me va degradando este material plástico. Entonces siempre voy a tener un plástico de menor calidad. Y esa es una de las grandes limitantes del reciclaje mecánico. Otro problema es que no puedo mezclar plásticos, porque algunos son como el agua y el aceite, entonces no puedo mezclar el poliestireno con el polietileno, por ejemplo, se me arma un desastre desde el punto de vista del producto. Entonces tengo que separar, y uno de los problemas del reciclaje son los temas logísticos, de cómo separar los diferentes tipos de plástico. Si tiene cierta contaminación, por ejemplo, de alimentos, me obliga a lavar muy bien el plástico. Entonces el reciclaje químico, como es un proceso químico, evito mucho estos problemas. Como transformo molecularmente, no me preocupa que el polímero tenga una degradación térmica, al contrario, puede ser beneficioso para lo que yo quiero. Puedo mezclar familias de plásticos en el reciclaje químico. Entonces, al final, uno va sumando beneficios en torno a por qué preferir el reciclaje químico en torno al mecánico. Obviamente, si yo puedo reciclar mecánicamente un plástico, es preferible, porque el reciclaje químico igual tiene sus complejidades, que son instalaciones un poco más complejas que un reciclaje mecánico. Pero por lo menos esa es la definición. Reciclaje químico lo que quiere es tomar el plástico y transformarlo químicamente para convertirlo en una materia prima que me pueda servir para muchas opciones de obtención de material. Hay muchas rutas de reciclaje. El que me quiero enfocar yo es lo que se llama pirólisis térmica, que probablemente no lo hayan escuchado, pero consiste en un proceso de alta temperatura, típicamente 400, 500 grados Celsius, y esto es muy importante, en ausencia de oxígeno. ¿Ya? No es una combustión, no es que yo queme el plástico, lo que hago yo es poner el plástico en un sistema sin oxígeno, a alta temperatura, y ¿qué es lo que hace la alta temperatura? Me va cortando las cadenas. ¿Ya? Por eso le puse acá estas tijeras como para que entendieran este chorizo muy grande que era el plástico. Lo que pasa cuando lo caliento a estas temperaturas es que lo voy cortando. Uno desde el punto de vista químico puede controlar estos cortes para obtener productos de alto valor. Entonces, la pirólisis térmica se ve como una de las grandes rutas para obtener algún producto químico desde el plástico. ¿Ya? Acá no me interesan las ecuaciones, lo que me interesa es que se den cuenta que no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, no hay producción de CO2 y por lo tanto no es una combustión. No hay que comparar la pirólisis con quemar. La gran mayoría de la gente confunde estos conceptos y hay que tener claro que no son lo mismo, no hay oxígeno. Ahora, el ejemplo, ya voy a llegar al poliestireno, pero el primer ejemplo tiene que ver con el polietileno. ¿Por qué? Porque yo a través de la pirólisis, como estoy cortando estas grandes cadenas, fíjense que yo puedo obtener petróleo, puedo obtener un diésel. ¿Ya? Y se dan cuenta, imagínense que todo el plástico que yo produzco como sociedad, en vez de ir al mar, se me transforma en petróleo. Y esto yo lo puedo volver a incluir en la cadena de valor. Estamos de acuerdo que va a haber una combustión, voy a producir petróleo, pero por lo menos evito este problema de la gestión del residuo, evitaría un poco el sobreconsumo de petróleo y aportaría un poco a esta circularidad del sistema. Entonces, básicamente lo que se hace a nivel industrial hoy en día es tomar muchos plásticos, por ejemplo, el polietileno, que es el plástico más consumido, y a través de este craqueo, que es la pirólisis térmica, obtener cadenas más pequeñas y de esta manera obtener un diésel de muy buena calidad. Y esto es un ejemplo de reciclaje químico a través de pirólisis. Y bueno, básicamente funciona muy bien para polietileno, polipropileno, poliestireno también está incluido de lo que uno podría hacer. Un poco menos funciona también para el caucho de los neumáticos. Entonces, resaltar que en la pirólisis como tal ya hay reactores comerciales en torno a pirólisis, funciona bien para este tipo de procesos. Y esto está enfocado a reciclaje químico. Y ya para terminar los conceptos, ahora, ¿cómo entra el poliestireno en este mundo de reciclaje químico? Y la verdad es que yo lo podría definir como que entra idealmente. De todos los plásticos, diría que de los pocos que existen es el poliestireno en el sentido de lo bondadoso que es para el reciclaje químico. ¿Por qué? Porque cumple la idealidad, cumple lo que uno siempre quiso desde el punto de vista químico. ¿Y qué es? Es que por razones que son propias del poliestireno, no les voy a dar la lata del por qué, pero es propia del poliestireno,
a través de este proceso a alta temperatura sin oxígeno, que es la pirólisis, fíjense que puedo partir del plástico, del poliestireno, y llegar al monómero. Es decir, de mi cadena yo puedo llegar al eslabón original. Y eso hace que el poliestireno sea, entre comillas, un material que es ideal para reciclaje químico. Entonces, imagínense que yo puedo tomar todo el poliestireno, meterlo en un reciclaje, o sea, un reactor de pirólisis, y ahí me quedó mal escrito, pero es obtener estireno. ¿Ya? Entonces por eso lo llamo como el material ideal para esto. ¿Por qué? Porque se rompen las cadenas, pero se rompen siempre en una misma posición. Si no, no fui tan ladero, así que saqué la ecuación química. ¿Ya? Pero logro obtener el monómero. Y el estireno es un producto químico que puede ser utilizado en la industria química en general, tiene un valor por sí mismo, porque la gente de la industria química consume estireno regularmente, y además si uno logra solucionar problemas técnicos de pureza, incluso podría optimizar la circularidad y pensar, tengo estireno, tengo poliestireno, obtengo estireno, y de este estireno puedo volver a obtener poliestireno. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los números? Les puse estas tablas, pero más que por el detalle, para que vean las condiciones, que es un poco lo que me estaban solicitando. La pirólisis siempre está en torno a estas temperaturas, 450, 700, eso lo puede controlar uno con los catalizadores, etc. Y fíjense que uno está logrando a esas temperaturas eficiencias de cerca de un 80%. Es decir, por 1000 kilos de poliestireno yo podría obtener 800 kilos de estireno. Es un poco la razón, la eficiencia del sistema de pirólisis en el poliestireno. ¿Ya? Los otros son lo que se llama condensables, que uno lo podría ocupar para calentar el mismo reactor, que así se ofrece hoy en día las tecnologías. Y acá tengo una imagen de cómo luciría un reactor. Como le decía, son más complejos que una planta de reciclaje mecánico, porque ahí necesitaría una extrusora y sistemas de limpieza. Acá tengo que tener reactores, como no quiero el oxígeno, necesito purgar con gas inerte, típicamente nitrógeno, y aquí básicamente está el reactor. Ya todos los otros son sistemas de tratamiento o como de obtención de los productos. Es una reacción química, entonces tengo muchos condensables, tengo mucho gas, hay muchos productos. Lo bueno es que en el caso del poliestireno, un 80% de estos productos, hasta un 80%, está asociado al estireno. Bueno, finalmente puse las reacciones químicas. Entonces, ¿cuál es la gracia única del estireno? Que finalmente tengo esta gran macromolécula y con la pirólisis, fíjense que yo obtengo la molécula de estireno. Entonces, como que logré el sueño de la economía circular, que es, que lo termino acá. Imagínense que yo tengo un alto consumo de poliestireno, lo desecho, pero finalmente lo tomo como sociedad, le hago un reciclaje químico, obtengo estireno y de este estireno vuelvo a obtener poliestireno y así cumplo mi rol de circular lo máximo posible el proceso. Y con eso mejorar la circularidad del proceso y ahí mejorar este gran paraguas que es la sustentabilidad de todo. Recuerden que lo que nosotros queremos es esto, optimizar el uso de nuestros recursos, optimizar la energía y evitar el concepto del desecho. ¿Ya? Entonces, para terminar, que con esto termino, con esta diapositiva, resaltar que esto es lo que nosotros queremos como sociedad. ¿Ya? El caso específico del poliestireno es quizá un muy buen ejemplo, pero en la práctica queremos tener una sociedad mucho más sustentable, mucho más eficiente en el uso de nuestros recursos, y eso va muy de la mano, sobre todo en el concepto de plásticos, en mejorar la circularidad, mejorar su reciclaje, además de otras tecnologías, ya podemos hablar quizás en la parte de preguntas, pero esta es una de las opciones para mejorar la sustentabilidad. El hacer materiales compostables es parte de la solución, el problema es que no es la única solución. ¿Ya? Entonces lo que me gusta de estos seminarios es que nos obliga a pensar que todo suma, el problema es tan grande que todas las soluciones que encontremos como sociedad debemos tomarlas, porque no hay una solución única. Entonces, la medida que alguien diga que haciendo todo compostable vas a solucionar el problema, ni Greenpeace te dice que te va a solucionar el problema. El problema es demasiado grande. Entonces, todas las soluciones tecnológicas aportan a la solución macro. Y con eso termino. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias Humberto por tu interesante y muy didáctica exposición. Les recordamos que las consultas van a ser respondidas al final de este conversatorio y que el video de esta jornada estará disponible en los canales de YouTube de Circular Hub y del CENEM. Para finalizar la exposición de este conversatorio, abordaremos la mirada desde la industria. Carlos Ortubio Pino, Fresh Food Research and Development Global Leader de la empresa Coexpan, nos presenta el desafío del uso del poliestireno reciclado y las experiencias recientes de Coexpan en pos de la economía circular. Agradecemos tu presencia, Carlos, desde Nueva York. Adelante. Hola, muchas gracias a todos los que nos escuchan ahora, a CENEM y también a los organizadores por tener esta oportunidad de estar con ustedes hoy día y poder mostrar desde el punto de vista de la industria cómo hemos ido circularizando este material, este noble material, como bien dijo Humberto, que tiene propiedades únicas, las cuales lo hacen más apto para la circularidad que muchos otros. Voy a compartir mi presentación, me dicen si es que se ve, porque mucho de repente uno no sabe dónde está parado. Dejen ver acá. Sí. Lo pueden ver, supongo. Sí, ya se ve tu pantalla. Vale. Bueno, los desafíos del uso del poliestileno y la experiencia de Coexpan con tratar de circularizar, como bien dijimos, parten de la constitución de nuestro grupo. Somos un grupo industrial familiar con base en España. Son un par de charts. Tenemos 2.700 trabajadores. Estamos operando en 12 países. Tenemos 32 plantas de manufactura. Por lo tanto, somos un grupo que tiene una posición muy fuerte en el poliestireno a través de nuestra división de Coexpan en el envase rígido. También tenemos una división de envase flexible, otra de plegado de cajas y también nos dedicamos a la impresión a través de Emsur, Leica y Stella Print respectivamente. Si lo vemos acá las divisiones, podemos un poco ver qué hace cada una y ahí vemos el envase de yogurt como uno de nuestros principales productos. También tenemos bandejas en otras materialidades. Fabricamos flexibles, tanto a nivel de etiquetas, tapas y pouches. Y las cajas, como los vemos en Leica, más la impresión de libros en Stella Print. El grupo ha estado siempre muy ligado a la innovación y fundó una unidad independiente que es Inotec, de la cual funciona para Coexpan y Consur, donde estamos generando soluciones de envasado para llegar rápidamente a los mercados, hacer productos de desarrollo específico en ciertos mercados, desarrollar tecnología flexible y rígida y a la vez generar conocimiento para nosotros y para la industria y nuestros clientes. Dentro de los pilares de Inotec, la sostenibilidad es bastante importante. Además, junto con ellos tenemos pilares de diferenciación de productos, producción de envases o de packaging activo y también inteligente, y de convenience, para atender a nuestros clientes y a los mercados en los cuales servimos. Acá hay algunas vistas generales de lo que es Inotec. Hay máquinas de última generación, tenemos coextrusión de 7 capas, upgradeable con hasta 32, haciendo divisiones de feedlocks, blocks, y podemos laminar, podemos hacer flexible, como les dije, mangas que son termocontráctiles. Tenemos máquinas para probar nuestros mismos materiales, de manera que la performance en cada uno de los materiales, tanto en FFS para el área yogur como en termoformado para el área de bandejas preformadas, puede testearse en el mismo lugar.
Y hay también máquinas para probar flexibles, tanto el laminado como en la producción de pouches. Bueno, esto ya lo vimos. En general todos estamos relativamente de acuerdo que queremos andar en esta bicicleta y ojalá pedaleemos sin que nos caigamos y no se nos caiga nada de la bicicleta, para tener un ciclo cerrado que mantenga los productos siempre dentro de la economía y no vayamos a dar ni a los vertederos, ni la saquemos, ojalá, por otras rutas que no sea más que el usarlo en productos y servicios para la misma economía. Hemos seguido lo lineal, ahora vamos a lo circular y paso de inmediato a las experiencias que hemos tenido en las cuales hemos ido circularizando de a poco el poliestireno. Tenemos un proyecto que es con Recoex, que es un proyecto para reciclar el poliestireno de postindustrial de nuestros clientes del área láctea, donde los recortes de tanto de los trimmings, le llamamos nosotros Star and Stripes, como la bandera de Estados Unidos, o sea, las tiras y las estrellas que normalmente salen de la producción del envase, se vuelven a reutilizar y esto permite recuperar un 10% del scrap, sí, a nuestro sistema. Otra de los proyectos que tenemos, y es el más emblemático, lo tenemos, es que ya hemos hecho una experiencia a través de utilizar tecnología Noise, que es uno de nuestros proveedores de tecnología. Estamos copiando la ruta del PET como de recirculación o de reciclado para hacerlo circular, y tenemos que con el PS reciclado post consumo, sacado de la bandeja amarilla, de la bolsa plástica amarilla, por ejemplo en Alemania, donde están todos los envases, podemos disponer a través de estos procesos de filtraje y reciclado mecánico de un PS de alta calidad que está directamente habilitado para estar en contacto con los alimentos. Esto ahora está yendo a revisar, se está revisando con EFSA para obtener las certificaciones correspondientes y de momento lo podemos ofrecer como una estructura de RPS utilizada en una estructura central que puede estar también en directo contacto con los alimentos. Aquí está la publicación que hicimos con Círculo Styrenics, estuvo también estuvo, ¿cómo se llama?, las diferentes autoridades del EFSA, el Fraunhofer, y esto se puede ver, lo pueden ver ustedes online perfectamente. Dentro de otras opciones de esta circularización, hemos estado en una circularización en que hemos partido del poliestireno expandido para irlo concentrando y transformarlo en envases de yogur. Este es un proyecto que se ha hecho como los proyectos son de circularidad, son proyectos colaborativos, donde funcionan muchas empresas. Nosotros estamos siempre abiertos a tener estas alianzas, y en este caso lo hicimos con Cicoplax, con ANAP, el Corte Inglés, Total y Total Petrochemicals de Ibérica, donde hemos pasado las cajas donde normalmente se lleva con hielo al pescado en el Corte Inglés, las llevamos a densificar este poliestireno, luego lo transformamos en granza de poliestireno y por último en láminas para terminar donde un cliente haciendo un vasito de yogurt completamente en circularidad. Otra de los proyectos que hemos mantenido es en Francia con Recalipso, en el cual la gente de Citeo, que es una fundación sin fines de lucro para digamos, los embalajes, Sindifres, que es la Asociación de Productores de Lácteos de Francia, más Valor Plus y Coexpan, hicieron un modelo de reciclaje mecánico a través de molienda de productos de poliestireno, en los cuales es mucho más simple obviamente que el otro, pero se puede usar también el poliestireno lavado y molido directamente en la producción de envases para contacto directo con alimentos, teniendo ciertas restricciones. Y se puede valorizar, obviamente, esa fracción.
Y aquí llegamos un poco en que hemos ido como grupo explorando las rutas mecánicas y aparece todo este mundo a la mano derecha de este esquema, donde creo que el análisis, más bien el reciclado químico, tiene una complementariedad con el reciclaje mecánico para lograr una circularidad más completa del poliestireno, de manera que podamos recorrer muchas rutas y conectar lo que yo llamo estos tres anillos. Tenemos un anillo que ya tenemos relativamente solucionado, que es el de envase a envase o de pot to pot a través del mecánico. Hemos hecho también el densificado para poder conectar el poliestireno expandido y quizás nos queda este último anillo a la derecha, donde poder tener una circularidad entre industrial y poliestireno de food grade a través del reciclaje químico y, y también la purificación de estos polímeros que salgan de reciclaje químico para tener el último círculo o el último anillo, como en el Señor de los Anillos, más o menos esto es, y que en una sola imagen lo quiero reducir a esto. Que tengamos en realidad los anillos juntos y podamos ir de una ruta mecánica a una ruta química, densificación, y podamos tener siempre esta bicicleta andando sin que se nos caiga ni un gramo de poliestireno al medio ambiente. Bueno, eso es muy simple y era lo que les quería contar más o menos que hemos hecho desde el punto de vista de la industria. Estamos abiertos siempre a seguir adelante con cualquiera de sus ideas. Quedo a disposición. Muy bien. Muchas gracias, Carlos Ortubia. Ya hemos completado las exposiciones de nuestros 4 intervinientes y ahora vamos a revisar consultas y comentarios que han realizado nuestros asistentes a través del chat de YouTube. El micrófono va a estar disponible para quienes de los expositores deseen contestar o complementar. Vamos a revisar las preguntas. Hay una consulta de Valentina Valentina Flores, respecto a normativa. Dice, ¿existe normativa en Chile que impida el uso de material reciclado como materia prima para la fabricación de envase y en alimentos? ¿Y cuál es? En realidad no existe una norma o una regla que impida esto. Cada fabricante de envases para alimentos tiene que preocuparse de asegurar que el producto que está entregando a su cliente cumpla con las normativas de contacto directo con alimentos. Normalmente utilizamos acá en Chile las normas de la Comunidad Económica Europea o de la FDA. Eso es lo que normalmente se hace y lo que hay que garantizar, ¿cierto?, es que no hay riesgo de contaminación del producto final. Pero no hay una norma particular acá en Chile. Nunca la ha habido, digamos, para esto. Bueno, adelantándome también a como lo hizo Fernando, había una pregunta sobre la ley REP, si las metas eran las mismas, la misma Valentina Flores, si las metas son las mismas para residuos post-consumo y post-industrial. No son las metas iguales. Los residuos domiciliarios tienen metas más exigentes. Yo lo mostré ahí en el grafiquito, a lo mejor lo mostré un poco rápido, pero son distintas las metas industriales y las metas para residuos domiciliarios. En el caso de los residuos industriales son solamente 3 materiales: metal, papel y plástico. Y en el caso de los domiciliarios se agrega los cartones para líquido de larga vida y también se agrega el vidrio.
y son metas más exigentes a nivel domiciliario. Eso es mi respuesta para Valentina. Perfecto. Ahora, Héctor Fuentealba consulta cómo se balancea la huella de carbono con la huella de agua en los envases retornables que deben ser lavados para reutilizar. Sí, bueno, hola Héctor, ¿cómo estás? En general, la recomendación es que antes de tomar una decisión de qué alternativa de packaging usar, es hacer un análisis más completo de análisis ciclo vida, donde se evalúe no solo el impacto de la huella de carbono, que es lo que normalmente se tiende a utilizar, sino que evaluar también el consumo de energía y el consumo de agua. En el caso particular del lavado de botella, en muchas ocasiones se utiliza hasta 6 litros de agua para lavar una botella y en particular, digamos, en nuestro país yo creo que es muy relevante el consumo de agua. Digamos, yo vivo en un sector afuera de Santiago, cerca de donde existía la laguna de Aculeo y veo por mi ventana la laguna seca. Entonces el tema del agua es muy relevante y muchas veces lo dejamos de lado y preferimos usar productos retornables sin pensar en que tiene un alto consumo de agua. Entonces, la forma correcta es efectivamente poder hacer un análisis de ciclo de vida completo, considerando las variables de consumo de energía, consumo de agua, generación de gases de efecto invernadero y hacer un análisis completo. Eso yo diría que es la respuesta para esto. Sí, yo quisiera sumar también, no solamente en el caso de las botellas, sino que también en el proyecto de ley que está hoy en día en la Cámara de Diputados, donde se está prohibiendo el uso de materiales o de plásticos de un solo uso, donde digamos, la salida que tiene como solución a los plásticos de un solo uso, vasos, platos, etcétera, va orientado a materiales reutilizables. Por lo tanto, el consumo de agua se va a ver fuertemente incrementado frente a la alternativa de usar cosas que sean reutilizables y no reciclables. Entonces, reforzar también lo que dijo Fernando, que el tema del consumo de agua es relevante, se debiera hacer un análisis de ciclo de vida completo antes de tomar la decisión de hacer el cambio. Eso. Gracias, Mariana. Susan Lur consulta cómo se logra una buena selectividad a los monómeros por medio del reciclaje químico de poliestireno, ya que se trata de un mecanismo radicalario. Humberto ahí probablemente... Sí, a ver, efectivamente un método radicalario, por lo tanto, la pregunta es técnica, así que me voy a permitir ir un poco más técnico. Los procesos radicalarios son aleatorios en general y tú logras un 80% en el caso del poliestireno con catalizadores, ya sean ácidos o básicos, tú mediante estas partículas, tú logras controlar y básicamente duplicar la selectividad al estireno. Además que hay un mecanismo propio del estireno, que como tiene este anillo, estabiliza muy bien ciertos carbonos en la escisión. Entonces, a través de estos mecanismos tú logras este control y por eso logra la eficiencia un 80%. Perfecto. Francisco Riquelme pregunta, ¿cuánta es la producción mundial de monómeros, estireno, etileno, polipropileno, utilizando pirólisis? A ver, hay plantas de pirólisis, pero no tengo a mano los números de cuál es la producción de estireno desde la pirólisis del poliestireno. ¿Ya? No manejo el dato comercial a nivel global, así que ahí no podría responderlo. ¿Ya? Sé que existen plantas, que hay un mercado asociado a eso, muy emergente, si tú quieres, porque efectivamente hay un problema de pureza que se tiene que resolver, que sería válido para ciertas aplicaciones, pero por ejemplo que limita un poco su uso para el poliestireno, por ejemplo. Entonces diría que está en etapa creciente, emergente, pero no tengo el número a mano. Perfecto. En torno a eso, Y quizá yo podría saber, yo sé algún número desde algún
de vista del packaging y del punto de vista de más o menos por los números que hemos buscado en la estadística, son alrededor de unos 26.000 toneladas en Chile, esto en Chile, para uso en alimentos, y son alrededor de unas 27.000 para usos industriales. Son casi uno a uno. Y eso es por eso es que hay que conectar, y yo creo que aquí Humberto, creo que podemos conectar esos dos mundos, le hacemos un tubo y es la circularidad del tercer anillo. Eso es quizás lo interesante de esto que hemos estado haciendo con este proyecto y en esta iniciativa que hemos tenido con CENEM, la Universidad de Chile, Fernando, y es explorar justamente más que un camino, es un camino exploratorio en que creo que tenemos que invitar a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. En esa línea, Susan también pregunta, ¿qué tan costoso sería el proceso de reciclaje químico del poliestireno? A ver, buena pregunta. Depende siempre de la escala, ¿ya? Nosotros somos buenos para la parte técnica y muy mala para la parte comercial y de inversiones, pero en general tú puedes hay reactores de pirólisis que están listos para comprar, ¿ya? Porque la pirólisis es un proceso que está más o menos estandarizado para el polietileno, el polipropileno y para el caucho, ¿ya? De hecho, tú puedes encontrar en internet el reactor que te lo venden con la llave, o sea, que queda listo para que tú hagas tu pirólisis, ¿ya? Te lo venden con la recircularidad de los gases para calentar el mismo reactor, o sea, hay todo un mercado en torno a los reactores de pirólisis. Por si acaso, la pirólisis es parecido al concepto craqueo, entonces viene una experiencia muy grande en la industria química de antes, ¿ya? La inversión para un reactor de un par de toneladas debe estar en torno a los $100.000, 100, $200.000, un poco el orden de magnitud, solamente el reactor, a eso hay que sumarle todo lo que es la inversión asociada a gasto de operación, a equipo auxiliar, etc. ¿Ya? Pero eso es más o menos el orden de magnitud del reactor mismo, que es lo que nosotros sabemos. Para agregar a lo que dice Humberto, es justamente una de las salidas que queremos tener de llevar adelante este proyecto, es justamente poder tener una evaluación más precisa de los costos que esto significa, digamos, porque es muy relevante antes de poder escalar esto a nivel industrial. Hay que tener más claro los costos, pero como dice Humberto, la parte de pirólisis existen, están los equipos de pirólisis, pero hay que complementar todo el proceso, y eso hay que evaluarlo una vez que tengamos el proyecto en marcha. Muchas gracias, Humberto y Fernando. La siguiente pregunta es de Antoine Cervanti y pregunta, ¿es posible o necesario homologar ante la SEC los productos de pirólisis como combustible alternativo líquido? Ahí yo le contesté en el chat, porque efectivamente cuando uno hace por pirólisis de cualquier plástico, no solo poliestireno, y obtienes, como explicaba Humberto, un diésel, para poder comercializarlo sí tiene que ser autorizado por la SEC para poder comercializar. No se puede hacer. En algunos otros países han hecho algunas experiencias en donde se ha hecho en comunidades muy pequeñas proyectos de pirólisis y se ha obtenido combustible, por ejemplo, en comunidades agrícolas, para utilizarlo como combustible para tractores, máquinas agrícolas. Se ha hecho con los gobiernos locales y se ha logrado hacer algo sin que cumpla con todas las exigencias que tienen los combustibles comerciales, pero acotado a una comunidad que es parte, ¿cierto?, de la recolección y la pirólisis de los plásticos. Es lo único que he visto, pero en general, si uno quiere comercializarlo, necesita la aprobación acá en Chile de la SEC. Sí, para validar eso, lo sé que el tema de combustible hay toda una familia, por ejemplo, diésel, en Chile se declaran como 3, 4 tipos de diésel, ¿ya? Dependiendo de su uso. Entonces, claramente la certificación te permite decir cuál es el uso que tú le puedes dar a tu combustible de la pirólisis. Y en Colombia lo que yo sé es que para solucionar parcialmente este tema, y es tan grande el mundo de los combustibles o del diésel,
que lo ocupan como un aditivo para diésel. Entonces, básicamente, le ponen un 5% y con eso facilita mucho el tema normativo. Perfecto, muchas gracias. Oye, yo quisiera agregar también en ese sentido que en Chile la ley REP, todo lo que es la valorización energética no está permitida. No es una solución que esté validada como solución para gestionar los residuos. Entonces, también nosotros en algún minuto teníamos como CENEM y con la Mesa de los Plásticos la idea de hacer un reciclaje químico y llegar solamente hasta el petróleo o bien obtener energía eléctrica, ¿no es cierto?, con ese combustible y obtener energía para una comunidad. Y es un proyecto que no está validado por las autoridades hoy en día. Entonces, por eso avanzamos hacia llegar volver al monómero, donde creemos que sí habría una mayor aceptación también de parte del Estado. Eso. Muchas gracias, Mariana. Nos quedan 3 minutos. Vamos a avanzar con la siguiente pregunta de Francisco Sandoval, que dice: el proceso de reciclaje químico de poliestireno genera pérdida de propiedades mecánicas. ¿Es posible durante el mismo proceso incorporar refuerzos para mantener las propiedades? A ver, es la pregunta del millón. El reciclaje químico, o sea, mecánico, sí hay una pérdida de propiedades. Hay muchos aditivos, hay muchas tecnologías para compensar, pero nunca llegar a la misma propiedad del plástico virgen, ¿ya? En general, la existencia de aditivos, refuerzos, es para suplir algo muy específico, pero nunca te va a quedar igual que el plástico virgen original. ¿Ya? El tema de los refuerzos es para mejorar la propiedad mecánica de impacto, para uso específico, pero insisto, no es que... Porque en la práctica la cadena se rompe, entonces es imposible volver a pegarla, por así decirlo. Entonces los otros son como parches pensando en una aplicación muy específica. Eso parte de la limitante del reciclaje mecánico. Y lo otro es también, entre comillas, diluir. El plástico, virgen, ponerle un 10-15% del plástico reciclado y con eso también se soluciona bastante bien el tema de las bajas en las propiedades. Humberto, pero está en la extrusión, uno puede tener extrusiones multicapa, monomaterial, con lo cual uno más que compensa y no tiene absolutamente, desde el punto de vista práctico, a nivel de máquinas FFS, las propiedades son, si no idénticas, homologables para cualquier proceso, digamos, de yogur al menos. Perfecto, muchas gracias. Estas preguntas más técnicas también. Antoine Cervantes pregunta, haciendo un símil con la pirólisis de poliolefinas, ¿dónde se pueden utilizar los mismos productos para satisfacer los requerimientos energéticos? ¿Es posible realizar lo mismo con el PS? Yo no entendí muy bien la pregunta. Tampoco. Traducción. Con la pirólisis de poliolefinas, ¿en dónde se puede utilizar los mismos productos para satisfacer los requerimientos energéticos? ¿Es posible? ¿En dónde se puede realizar? ¿En dónde se puede? Exacto. Para satisfacer los requerimientos energéticos. ¿Es posible realizar lo mismo con el poliestireno? A ver, a ver si lo entendí bien. En el caso de las poliolefinas, claro, como tú obtienes combustible, dependiendo de las condiciones, de la pureza, tú puedes obtener casi un nivel diésel. Entonces ahí lo puedes ocupar para el uso que tiene el diésel, ¿ya? Entonces ahí no habría problema. Yo diría que en el caso del poliestireno no es tan buen negocio pensarlo como hacer diésel, ¿ya? Porque el estireno no es, como tal es mejor como solvente químico que como combustible. ¿Ya? Entonces yo diría que en el caso de reciclaje químico del poliestireno, más que pensándolo para energía o combustible, la idea sería siempre verlo como alguna materia prima de alguna industria química.
Si es que entendí el foco de la pregunta. Sí, creo que era ese. Perfecto, bueno, en honor al tiempo vamos a hacer la última pregunta. El resto de las consultas, les pido por favor dejen su correo electrónico quienes no lo han hecho aún, para poder hacer la respuesta como corresponde a posterior. Pregunta Víctor Vildósola. ¿Cómo compatibiliza el reciclaje de EPS con la ley que eliminaría estos envases de un solo uso? ¿Bajará la disponibilidad de estos materiales para reciclar? Puedo contestarla yo. Los materiales, el poliestireno de un solo uso es pequeñito, es una fracción pequeñita. No, el grueso de esta rueda de circularidad en poliestireno está en otros usos. Oye, y otra cosa importante, que el poliestireno que se usa en los típicos envases de comida es poliestireno expandido. Y Claro. no es el mismo poliestireno cristal, o no sé cómo se llama exactamente el nombre técnico, el poliestireno que se usa para los potes de yogur. Hay dos tipos de familias del poliestireno. Uno que es el expandido, que son las perlitas, y el otro el que se usa para las casatas o el yogur. los potes de yogur. Claro. Exacto, sí. Entonces, lo que se pretende eliminar con el proyecto de ley son el expandido, lo que conocemos como Plumavit o qué sé yo. Ese es el que, y no es el de los yogur, pero uno nunca sabe si a lo mejor va a ser todo. Sí, obviamente que si lo eliminan va a haber escasez de ese material, obvio. Para cerrar, no sé qué, yo creo que la estrategia es más que, a ver, el comentario es cuando tú prohíbes algo, lo tienes que reemplazar con otro material. Entonces, era para otro seminario, pero muchas veces el reemplazo, a propósito de la discusión del análisis ciclo de vida, es menos sostenible que el plástico de origen petroquímico que tú quieras reemplazar. Hay todo un debate en torno al concepto reemplazo. Por eso la mejor estrategia siempre es consumir menos y recircular. ¿Ya? Quizás cerrar con ese principio, que es un poco lo que estamos acá empujando. Correcto. Así es. Bien. Cerramos el ciclo de preguntas ahora. Agradecemos a nuestros asistentes por sus consultas y comentarios. Esperamos haber aclarado o respondido la mayor parte de ellas. Bueno, antes de despedirnos, queremos agradecer la participación de nuestros expositores en este conversatorio, también por supuesto a quienes apoyaron esta realización. A Mariana Soto, gerente general del Centro de Envase y Embalaje de Chile, CENEM. Y bueno, los invitamos también a inscribirse en el Diplomado de Tecnología de la Industria del Packaging, y para más información pueden visitar cenem.cl. También agradecemos la valiosa colaboración de Humberto Palza, de la Facultad de Ciencia Física y Matemática de la Universidad de Chile, Fernando Álvarez, de Packaging Expert, Carlos Ortubia, de Coexpan, y a la agencia de marketing y diseño PIX. Antes de cerrar, les invitamos a que dejen ya los últimos segundos su consulta, su correo electrónico, por favor, para poder responderles. Y bueno, les dejamos invitados a visitar thecircularhub.org, conocer nuestro marketplace de materiales y hacer economía circular de manera colaborativa. Esta presentación quedará en el canal de YouTube de Circular Hub y del CENEM. Que tengan muy buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas, y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias, chao. Gracias a todos.